Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren. Tenemos hoy el curso de comunicación o expresión oral, ¿no? Para quinto grado de primaria, en este caso, quinto A. Vamos a continuar con el análisis de la estructura de las oraciones. Y recuerden que hace dos clases hemos estado viendo una estructura de la oración o una parte de la oración que se llama el sujeto. ¿Qué era el sujeto? Habían clases de sujetos y también elementos en su estructura, ¿no? Como el núcleo, modificador indirecto y la posición. Todo lo relacionado al sujeto. Hoy vamos a ver otro elemento de la oración que complementa o acompaña al sujeto. ¿Ok? Para eso vamos a tener en cuenta las oraciones que hemos visto anteriormente. Mauricio escribe un poema. Si yo quiero encontrar el primer elemento que se llama el sujeto, debo ubicar al verbo, es decir, a la acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Escribe. ¿Ok? Entonces, sería, ¿quién escribe un poema? Mauricio. ¿No? ¿Quién escribe? Mauricio. Encontrado al sujeto. Una vez que encontré al sujeto, hago otra pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, ¿qué se dice de Mauricio? ¿Qué se dice de Mauricio? Escribe un poema. Ese elemento se llama predicado. ¿Ok? Predicado es lo que se dice o hace el sujeto. Entonces, el elemento que vamos a ver hoy es el predicado. ¿Ok? Entonces, nos dicen que el predicado, ¿ya? Es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto. ¿Ya? El predicado expresa la acción, lo que hace el sujeto. ¿Ya? Luego nos dice, esto puede encontrarse, es decir, es todo lo que se dice de sujeto, como habíamos mencionado. Está formado por un verbo. Esto es algo muy importante. El predicado tiene como característica que presenta o tiene al verbo. El verbo va a ser parte del predicado. ¿Ok? Si la oración tiene verbo, quiere decir que hay predicado. ¿No? Entonces, luego vamos a ver que existen predicados que están formados solamente por el verbo. O también que tiene otros complementos, es decir, verbo y otros elementos como el objeto directo, objeto indirecto, que luego vamos a ver de qué tratan cada uno de ellos. Por ejemplo, los niños juegan fútbol por la tarde. ¿Cuál es el verbo? Juegan, ¿no? ¿Quiénes juegan? Los niños. Ya encontré el sujeto. Esta parte que no está subrayada es el sujeto. Quiero saber el predicado. ¿Qué se dicen de los niños? Juegan fútbol por la tarde. Si te das cuenta, el verbo está dentro del predicado y el verbo señala lo que hace el sujeto. Mis abuelos llegarán de viaje mañana. ¿Cuál es el verbo? Llegarán. ¿Quiénes llegarán? Mis abuelos. ¿Qué se dicen de mis abuelos? Que llegarán de viaje mañana. Hemos encontrado el predicado. ¿Ok? Hemos encontrado el predicado. Entonces, recuerda, el predicado es lo que se dice del sujeto o lo que hace el sujeto. Ahora, estructura. Tenemos como estructura cuatro elementos, que es el núcleo, objeto directo, objeto indirecto y los complementos circunstanciales. ¿Ok? Vamos a comenzar hoy con dos elementos. El primero es el núcleo del predicado. La función del núcleo del predicado es una función propia del verbo, es decir, el verbo cumplirá esta función, solo el verbo. Por ejemplo, el fraude es uno de los delitos más frecuentes. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Ok? ¿De quién es uno de los delitos? ¿O qué es uno de los delitos? El fraude, sujeto. ¿Qué se dice del fraude? Es uno de los delitos más frecuentes. Ya encontré el predicado. Dentro del predicado tenemos al verbo. El verbo sería el núcleo del predicado porque esta palabra tiene esta función. Y además, ¿por qué recibe el nombre de núcleo? Porque si elimino esta palabra, ¿ya? Porque núcleo significa importante. Si elimino esta palabra dentro del predicado, el predicado pierde sentido. ¿Ok? El reciente uso de Internet ha causado serios problemas. ¿Cuál es el verbo en la oración? Ha causado. Recuerda que el verbo es una acción. Entonces, ¿qué ha causado una serie de problemas? El reciente uso de Internet. Ese
es el sujeto. Ahora, dentro de ese sujeto, hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué se dice de él? De recién uso de Internet, ha causado serios problemas. Este es el predicado, ¿ok? Es el predicado. Ahora, dentro del predicado encontramos el verbo causado, sería el núcleo del predicado. Recuerda que el verbo cumple esta función de ser núcleo. Continuamos con el segundo elemento del predicado, que es el objeto directo. Su abreviatura es O D. ¿Qué te dice el objeto directo? Es la instancia que recibe directamente la acción del verbo. ¿Ok? Es decir, sobre él recae la acción, sobre este elemento. ¿Cómo hago para reconocer al objeto directo? No dice. Haces una pregunta. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? Esta pregunta nos va a servir para encontrar al objeto directo. ¿Qué es lo que? O también puede ser solamente qué, más el verbo más el sujeto. Y una forma muy segura para identificar el OD es cambiarlo, sustituirlo por los pronombres la, los, lo y las. Esto nos sirve para una verificación. ¿Ok? Por ejemplo, Inés vendió 2 hermosas casas, ¿no? Hoy debió ser aquí, aquí hay un error, ¿no? En esta gráfica. Inés vendió 2 hermosas casas hoy. Ya, aquí hay un error de la imagen, hoy. Entonces, el verbo es vendió. ¿Quién vendió? Inés. Esta sección no resaltada es el sujeto. El predicado es lo que se dice de sujeto. ¿Qué se dice de Inés? Vendió 2 hermosas casas hoy. ¿Ok? Vendió 2 hermosas casas hoy. Ahora, una vez que has encontrado el predicado, haces la pregunta al verbo. ¿Qué vendió? Recuerda que para encontrar el objeto directo la pregunta es el qué, más el verbo más el sujeto. ¿Qué vendió Inés? ¿Qué vendió? 2 hermosas casas. El objeto directo sería 2 hermosas casas. ¿Ya? 2 hermosas casas. ¿Y cómo, ya? ¿Cómo hago cómo hago la comprobación? Es que se puede reemplazar el objeto directo por uno de esos 4 pronombres. La, los, lo o las. Por ejemplo, 2 hermosas está en femenino y en plural. Entonces utilizo este pronombre, las, porque está en femenino y en plural. Inés, el pronombre, reemplazándolo de, que sería las, va después del sujeto. Inés las vendió ayer, ¿no? Que era ayer, no era hoy. Entonces, Inés las vendió ayer. ¿Ok? Esto nos permite comprobar que realmente sí es el objeto directo. Otro. El señor perdió sus documentos. Verbo perdió. ¿Quién perdió? El señor, sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que es el señor, perdió sus documentos. Predicado. Al verbo, que es perdió, le hago la pregunta ¿qué? Más el verbo, más el sujeto. ¿Qué perdió el señor? Sus documentos. Sus documentos sería objeto directo. Ahora, si se puede reemplazar por estos pronombres, por uno de estos pronombres, y mantiene el sentido de la oración, quiere decir que hemos encontrado correctamente al objeto directo. Los documentos, a sus documentos, está en masculino y está en plural. El pronombre en masculino y plural sería los. Entonces, el señor, no, el señor, aquí lo ha cambiado el sujeto, ya, el señor los perdió. El señor los perdió. Claro, mantiene el sentido. ¿A qué se refiere con los? Está hablando de los documentos, ¿no? Ok. Entonces, estos son los 2 elementos que vamos a ver. A continuación, vamos a resolver una serie de ejercicios para poder complementar este tema.